Bienvenidos al primer video del año. Como pudieron haber visto en el título, no es una casa común, es un edificio completo. 14 habitaciones, 6 baños, una muy buena propiedad para inversión, para negocio de renta, para lo que usted decida. A una cuadra de la calzada de 23 y a 2 cuadras de la avenida Paseo. En fin, una propiedad muy céntrica, muy cerca de todo, cerquitica del Vedado, como dice la frase. Y si quieres conocer todos los detalles, si quieres saber desde el principio al final todo lo que esconde este edificio, acompáñame entonces a ver el video. ¿Estás listo? Go. En el mismo corazón del Vedado se encuentra este mágico edificio con 3 apartamentos independientes. Empezaremos este recorrido de arriba hacia abajo. Por esta puerta tenemos acceso al primer piso y al segundo piso. Este último será el primero que veremos. Subimos estas escaleras y nos encontramos con el primer apartamento. Este no lo veremos hoy, solo mostraremos en el video el último piso y el primero, ya que todos son muy similares y creo que los más diferentes son los que mostraré. Notamos toda la seguridad que tienen las escaleras con estas rejas y detalles de piedra que embellecen las paredes. Hacemos oficial la entrada y nos recibe este amplio comedor, muy espacioso, con diseño clásico, que lo hace muy vistoso, ayudado del mobiliario que la compone y estructuras como la cornisa que embellecen el techo y las columnas de tipo circular, que aporta fortaleza y seguridad a la casa. En cuanto a la composición de esta casa, la misma se divide en sala, comedor, 5 cuartos muy espaciosos y uno de ellos con balcón con vista a la calle, 2 baños, terraza, cocina y azotea libre e independiente. Esta es la terraza, quizás no se note su amplio tamaño por todas las plantas que tiene, pero es muy espaciosa con vista a la calle. Entramos al primer cuarto, tiene mucha claridad y un puntal muy alto, además del balcón con vista a la calle que permite la circulación de aire por todo el domicilio. Segundo dormitorio es bastante parecido que el anterior, con gran tamaño igual y claridad, y este con salida a la terraza mostrada antes. Recorremos el pasillo y llegamos al baño principal, con una ventana en su interior y conservando su diseño original de bañera y baldosas. Esta otra habitación es muy grande igual, que quizás no lo notes por los amplios escaparates que tiene de madera que la componen, pero pueden apreciarlo. Llegamos al dormitorio número 4, de igual composición que los anteriores. Por este otro hall llegamos al último cuarto, que actualmente es utilizado como almacén de las cosas de la casa, y en el fondo tenemos el segundo baño. Es un poco más pequeño que el anterior. Llegamos a la cocina, muy completa con todos sus gabinetes de madera y azulejeada. Subiremos a la azotea para que aprecien esta vista 360 de toda la zona del Vedado, un lugar perfecto para descansar y tomar el sol. Para resumir, este apartamento tiene 5 cuartos, 2 baños, sala, cocina, comedor y placa libre. El precio lo estaré dejando en la descripción del video y en el primer comentario anclado. Y el contacto al cual usted puede dirigirse en caso de que le interese. Continuamos con el otro apartamento que mostraré, es el de la planta baja, es diferente a los anteriores porque tiene garaje y un amplio jardín en su entrada adornado de plantas. Además de contar con un portal extenso, con espacio para un auto y carport que pudiera entrar otro auto igual. La distribución de esta casa es de 4 cuartos, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje, portal y patio. Entramos a la sala que, como pueden ver, se conserva todos los detalles de su creación. El piso es original y decoración, admiremos la cornisa en los bordes del techo, muy alto por cierto, y el mobiliario también es parte de la venta de la casa, así que lo que ve está incluido en el precio final. Entramos al primer cuarto, está climatizado y muy iluminado. El baño está recién hecho, podrán notarlo. Y este cuarto también tiene muy buen espacio, se siente muy confortable. Creo que es el principal.
Seguimos este house tour y llegamos a la próxima habitación. Igualmente climatizada y con un amplio ventanal. Esta zona es un cuarto de lavado, donde se encuentra un lavadero que a su vez es el respiradero del edificio, pero pueden notar cómo está azulejeado y perfecto para la función que cumple. Aquí tenemos, a un lado derecho, tenemos un medio baño utilizado para visitas preferiblemente. Y llegamos al último cuarto, que tiene una cama, pero su uso actual es como almacén. Mi lugar favorito de una casa, siempre lo digo, la cocina, equipada con todos los electrodomésticos necesarios. Un lugar muy cómodo que cuenta con un patio trasero donde se encuentra un tanque y el calentador de agua del inmueble, que por cierto, digo que aquí el agua no es un problema y el gas es de la calle. Para resumir, este apartamento tiene 4 cuartos climatizados, 2 baños, cuarto de lavado, patio, cocina, comedor, portal y este amplio carporche que está en la imagen. En la descripción estaré dejando todos los detalles y el precio. Como se pudieron haber percatado, el edificio no es de una sola persona. Hasta la fecha de hoy está prohibido que una sola persona sea dueña en propiedad de un edificio en su totalidad. Y digo en propiedad porque usted puede ser el dueño legalmente solamente de un apartamento de ese edificio, pero no del edificio. En estos casos lo que se hace es que usted puede poner los apartamentos a nombre de su esposa, de su hijo o de alguien de confianza. No sé, pienso yo, es una sugerencia. En este caso, cada apartamento tiene su dueño y propiedad independiente, pero los propietarios se pusieron de acuerdo para ejercer la venta. Los precios de cada apartamento los estaré dejando en la descripción y en el primer comentario anclado aquí abajo, donde también estaré dejando el WhatsApp para los verdaderos interesados en comprar. Y si quieres estar en contacto directo conmigo, sígueme en Instagram, que estoy muy activo por allá. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.